Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La cuestión de las razas en Kant. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre un libro que ha sido publicado en relación con la cuestión de las razas, ese es el título, seguido de un artículo de George Foster titulado Algo que añadir sobre las razas humanas, en una edición de Natalia A. Lerusi y Manuel Sánchez Rodríguez, en Ábada Editores. Ciertamente se puede decir que Kant desarrolló en tres textos su concepción acerca de las razas humanas. Kant defiende una teoría que podemos denominar racial o raciológica y debate con George Foster estas cuestiones en relación con sus planteamientos raciales. De hecho, pues hubo un artículo de Foster, Algo que añadir sobre las razas humanas, que diríamos criticaba los planteamientos kantianos. George Foster fue un profesor de historia natural que realizó pues, el segundo viaje de James Cook junto con su propio padre de 1772 a 1775 alrededor del mundo y discrepaba de Kant en estas cuestiones referidas a la raza, a las distintas razas existentes, etc. Además, se puede decir también que la disputa entre Kant y Herder, que era otro pensador de la época, provocó sin duda la publicación también de este artículo de Foster contra los planteamientos de Kant. Ciertamente, Kant respondió abiertamente a Foster en enero-febrero de 1788. Según Kant, es evidente que todos los grupos humanos descienden de un único linaje originario. Aquí pues afirma claramente Kant la monogénesis en vez de la poligénesis. En definitiva, afirma Kant la unidad de la especie humana. Para Kant está claro que el hombre blanco es un derivado y no es un modelo originario tampoco de la especie humana, no es un modelo puro. El hombre blanco en este sentido se adelantó a su época de una forma pues realmente pues muy coherente. En cambio, en otros aspectos podemos decir que estaba Kant muy influido por el ambiente y por la cosmovisión de su propia época, del siglo XVIII. Kant estaba convencido de que la especie humana se divide en cuatro razas distintas y consideraba también que el patrón empírico para diferenciar estas razas humanas es básicamente el color de la piel. Pero desgraciadamente se puede decir que Kant afirmó pues un claro racismo, ya que defendió de una manera, pues podemos decir, incoherente, la superioridad moral, cultural y política de la raza blanca sobre las otras razas. Él consideraba, Kant, que había pues cuatro razas y que serían una especie de subespecies, diríamos, del ser humano. O razas o subespecies, podríamos decir, blancos, negros, indios y americanos. Hay que considerar que en el siglo XVIII, sobre 1780, 90, 1770, etc., por esos años, pues había muchos estereotipos, falsos conceptos, prejuicios, y no se había desarrollado todavía la antropología de una forma científica como empezó a suceder a partir del siglo XIX y por supuesto ya durante el siglo XX y en este mismo siglo XXI en el que estamos. Por lo tanto, es completamente entendible que se mantuvieran planteamientos racistas porque no se conocía que con el aprendizaje, con la lectura, con el estudio, con la formación, pues personas de cualquier raza, pues raza negra, raza india, en definitiva cualquier raza, podían aprender pues de la misma manera que la raza blanca. Podemos decir que Kant en este sentido pues era claramente etnocentrista, ya que consideraba equivocadamente que la raza blanca era superior a las otras razas. Se puede entender perfectamente por qué lo consideraba de esta manera, porque en su época, en el siglo XVIII en Europa, accedían a la cultura, a la formación universitaria, a la formación más profunda, en definitiva, personas de raza blanca de forma mayoritaria y existía un esclavismo porque había un comercio de esclavos ya desde el siglo XVII, XVI hasta el XVIII y siguió posteriormente, por desgracia, un tráfico de esclavos de África a América y realmente pues eso condicionaba también la mentalidad de este periodo histórico del siglo XVIII, que era el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, con lo que realmente lo lógico hubiera sido que pues se analizaran estas cuestiones de una manera
pues más exhaustiva, pero insisto, todavía había muchísimos prejuicios en estas cuestiones. Por otra parte, Natalia Lerusi, en su crítica o comentario a los planteamientos kantianos, en su análisis de los mismos, podríamos decir, establece que Kant mantenía que solo la raza blanca sería capaz de racionalidad, de autoperfeccionarse en sentido pleno. En esto Kant estaba equivocado, claramente. Pero también es cierto que en los años en que vivió Kant, en el periodo de vida de Kant, pues tampoco había muchas pruebas de que esto fuera posible. Y por tanto él consideraba que era algo factible el pensar, o que era algo que era incluso perfectamente comprensible pensar que las otras razas fueran inferiores a la raza blanca. Estaba rotundamente equivocado, totalmente equivocado, pero ciertamente como había poco número de investigaciones al respecto y no se conocía cómo era la inteligencia de las otras razas, pues Kant diríamos que siguió en sus planteamientos. Por otra parte, también el mismo Kant consideraba que el hecho de haberse desarrollado en una geografía pródiga o llena de posibilidades hace a la raza negra, según él, incapaz para el trabajo libre de manera permanente, pensaba. Estaba también en un error. Además, consideraba Kant que hay un carácter irreversible en las razas, en el sentido de que tienen una incapacidad de adaptación a climas diferentes, según Kant, a los originarios, lo que para él suponía que era desaconsejable poner fin a la esclavitud, según Kant. Ciertamente, pues esto no coincidía con sus planteamientos acerca de la libertad, la igualdad, la fraternidad, los principios en definitiva o el lema de la Revolución Francesa de 1789, pero esto hay que situarlo en el contexto de la época europea, de esos años, con los ideales revolucionarios, ideales de libertad, pero siempre eran ideales que se entendían aplicados a la clase blanca, que era la inmensamente mayoritaria en la Europa del siglo XVIII, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, Reino Unido, España, Italia y otros países europeos. Y por lo tanto hay una concepción de la raza eurocéntrica claramente en Kant. Es algo, yo creo que indiscutible. Por tanto, podemos decir que diríamos que hay que considerar que Kant no pudo sobrepasar su propio tiempo, no realizó análisis, diríamos, más profundos sobre la inteligencia de las distintas razas, la inteligencia natural, vamos a decirlo, o la capacidad de aprendizaje de distintas personas de diferentes razas. Algo que si se hubiera realizado con una forma clara de experimentación, se hubiera llegado a resultados concluyentes y se hubiera sabido que personas de distintas razas pueden tener el mismo tipo de aprendizaje, pueden aprender rápidamente en numerosísimas cuestiones, etc. Diríamos que estos análisis no se realizaron todavía en el siglo XVIII, todavía la medicina estaba empezando a desarrollarse de una forma más o menos intentando ser científica, y estas investigaciones de tipo antropológico, médico, psicológico, psiquiátrico se fueron realizando especialmente durante el siglo XIX, más bien finales del siglo XIX y, claro, a lo largo de todo el siglo XX. Por tanto, es entendible, insisto, en que Kant mantuviera este racismo que no concuerda con el resto de su filosofía, aunque también es cierto que ha habido un grandísimo debate por distintos pensadores que han analizado estos escritos de Kant sobre la cuestión de las razas, y algunos dicen que hacia finales del siglo XVIII, en la década de 1790, Kant parece que vio la posibilidad de considerar que las otras razas también eran dignas de ser equiparables a la raza blanca, aunque también es cierto que en las ediciones de estos tres textos que se volvieron a hacer o se reeditaron, el propio Kant no las apartó del corpus de su pensamiento, de sus libros, etc., con lo que se daba a entender claramente por parte de Kant que seguía manteniendo estas tesis racistas. Por supuesto, si Kant hubiera dispuesto
de las investigaciones antropológicas, médicas, psicológicas que se tienen actualmente o que se hubieran tenido en el siglo XIX, seguro que hubiera cambiado de planteamientos, que hubiera transformado sus tesis y hubiera dejado de ser racista. De eso estoy plenamente convencido. Pero Kant no tenía esos datos científicos, esa base científica para afirmar que todas las razas son iguales en capacidad, en disposición, etc. Estaba influido el mismo Kant por prejuicios que había de historiadores de la época, de otros pensadores, de médicos, de científicos que vivían durante el siglo XVIII y principios del XIX y que realmente influyeron en sus propias tesis de una manera indudable. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.